Las mujeres del mundo flotante. Tal es el título del capítulo 6 de la serie Shogun que hoy vamos a analizar. Mi nombre es Jorge Orpianesi, esto es La Ruta del Samurái y nos seguimos encontrando en el camino. Antes que me empiecen a corregir por el tema del título de este capítulo, aclaramos de que el título original de la serie es Las Damas del Mundo del Sauce o algo similar. Sucede que de acuerdo al país donde ha sido traducido, viene con distintos tipos de traducciones. Independientemente de eso, hace referencia a el mundo de las Oirán. Las Oirán, que eran las cortesanas, o vamos a decirlo así, las prostitutas de muy alto nivel que surgieron justamente a principios del periodo Edo. Y aquí en la serie vemos el personaje de Kiku, esta mujer que contratan para acompañar al personaje de John Blackstone. El mundo de las Oirán solía ser bastante sórdido, ya que estas mujeres se las entregaban de niñas en las familias a estas mujeres que las manejaban, les enseñaban todo tipo de artes y en especial el arte de la seducción y de las artes amatorias. Era en eso en lo que más se destacaban. Hay mucha gente que las confunde con las geishas y si bien tienen por ahí algunos puntos en común en cuanto a su labor, ya que ambas coincidían en sus conocimientos en diversas artes, como era la música, el canto, la danza, la literatura, sabían de poesía. Las geishas también sabían algunos tipos de juegos. El objetivo principal de las geishas era entretener a través del arte, mientras que las Oirán, su principal actividad era justamente la actividad sexual. Así que quede claro sobre todo esa diferenciación. Ha dado mucho tipo de confusión, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque muchas prostitutas de Japón que trabajaban justamente para las fuerzas aliadas, con clientes que eran soldados norteamericanos, ellas se vendían a sí mismas como geishas. Entonces ahí surgió la primera confusión y es por lo que actualmente muchos creen que las geishas son prostitutas. No es su actividad central, lo que no quita de repente que haya un acuerdo entre cliente y esta mujer para tener algún tipo de relación en ese sentido, pero no recordamos que no es su actividad principal. Normalmente estas mujeres trabajan en casas de té, tienen sectores, en muchas ciudades tienen sus sectores en donde sus distritos de geishas, donde ellas trabajan. Los distritos más grandes son los de Gion en Kioto y también tenemos uno muy grande en la ciudad de Kanazawa. Así que bueno, aclarar esto principalmente. Ahora bien, ¿por qué se le llama a este capítulo Las Damas del Mundo Flotante? Justamente el mundo flotante es como se lo conoce o se identifica a esa imagen que transmitía el arte de la pintura del ukiyo-e. Sabemos que las dos grandes ramas de la pintura japonesa son el sumi-e y el ukiyo-e. Justamente el ukiyo-e lo que hacía referencia era a mostrar ese mundo flotante que era el mundo de justamente estas cortesanas, tanto de las geishas como de las Oirán, y lo hacían simbolizando todo un mundo de placeres y de disfrute en el medio de un periodo donde la guerra era el común denominador. Luego, posteriormente, el ukiyo-e se fue ampliando hacia otros temas, mostrando paisajes cotidianos de la vida japonesa en el periodo Edo, pero surgieron como una clara representación de lo que era el mundo de estas mujeres. Así que por eso es la relación que se hace en este capítulo y que muchos nos han preguntado por qué el capítulo se llamaba de esta forma. Así que más o menos hemos aclarado este punto. Sí es válido decir de que las geishas actualmente siguen existiendo, siguen trabajando, es un trabajo sumamente
respetado, sumamente costoso, no cualquiera puede contratar un servicio de geishas, y mientras que el tema de las oiran ha quedado en desuso. Ya las oiran, las pocas que podemos ver, van a ser representaciones en festivales donde mujeres disfrazadas de oiran desfilan, y bueno, como un recuerdo de lo que fue alguna época el Japón feudal. La principal diferencia está en sus peinados. Si uno quiere diferenciar una oiran de una geisha, está en sus peinados y en su forma de vestir, ya que el cinturón del kimono las oiran lo ataban por delante, mientras que las geishas por detrás. El obi por delante les facilitaba a la misma oiran poder desvestirse rápidamente para brindar sus servicios. También recordamos de que la prostitución actualmente está prohibida en Japón. Es una actividad que desde la década de 1950 se encuentra completamente prohibida. Entonces uno podrá decir, bueno, entonces ese tipo de trabajo no existe allá. No, la verdad que no, ya que hay muchísimos agujeros legales que permiten un montón de variantes de lo que es la industria para adultos en Japón, que mueve, por cierto, millones y millones de dólares. Pero legalmente se puede decir de que está prohibida. En la aplicación práctica, en la realidad, esto no es así. Igualmente, la oiran es un personaje del Japón feudal que en la actualidad se encuentra desaparecido. Uno de los temas principales, a nuestro entender, tratados en este sexto capítulo y que por ahí pasó un poco desapercibido, es la estrategia que usa Ishido para forzar el quinto nombramiento del grupo de regentes. ¿Qué es lo que hace? Toma de rehenes a los otros regentes. Este hecho está sumamente ligado a un hecho histórico que realmente existió. Sucede que Ishido Mitsunari, que fue el personaje histórico que representa a Ishido, realmente antes de la batalla de Sekigahara tomó esa misma equivocada decisión, que fue tomar de rehenes a familiares de distintos clanes para forzar a los clanes a que se unan a su causa contra Tokugawa Ieyasu, Toranaga en este caso. Esto realmente sucedió y fue una política desastrosa para Ishida Mitsunari. Y justamente una de las primeras familias que tiene la intención de tomar de rehén es la familia Hosokawa. Sería la familia de Buntaro en la serie. Sucedió de que Ishida Mitsunari mandó a sus ejércitos a tomar el castillo donde estaba Hosokawa Tadaoki, junto a su esposa Gracia Hosokawa, que sería Mariko Toda en la serie, y decidieron que iban a tomar de rehenes a esa familia para que justamente el clan Hosokawa se una a su causa, a su ejército. Pero justo pasó de que Hosokawa Tadaoki no se encontraba en el castillo en ese momento. ¿Y qué sucedió? Hosokawa Tadaoki se enteró de que Ishido Mitsunari iba a tomar de rehenes a su familia, entre ellos a su esposa Gracia Hosokawa, y dio la orden expresa de que nadie quede vivo y no se rindan ante la presión de Ishida Mitsunari. Es a partir de esa orden que reciben de este señor feudal de suicidarse todos, evitando ser tomados como rehenes. Gracia Hosokawa incluida. Ella, al ser cristiana, no adoptó la orden del suicidio, ya que por su religión lo tenía prohibida. Recordemos que muchos samuráis cristianos se negaban a hacer el seppuku justamente porque chocaban contra lo expresado por su religión de quitarse la vida por mano propia. Entonces Hosokawa, ante ese impedimento de suicidarse, lo que hace es solicitarle a uno de sus asistentes que por favor la mate. Y así es como uno de sus asistentes toma una lanza y, cumpliendo la orden de su señor Hosokawa Tadaoki, mata a Gracia Hosokawa.
ese es el trágico final en la historia real. No estamos diciendo de que sea el final del personaje Mariko de la serie, pero recordemos de que están relacionados todos estos personajes, no solamente Buntaro con Tadaoki, sino Gracia con Mariko, y también por supuesto Ishido con Ishida Mitsunari. Entonces toda esa trama que el autor James Clavell vuelca en la novela, lógicamente estuvo inspirada en hechos reales que sí existieron, y que es lo que nosotros tratamos un poco de asociar para aquellos que no están muy al tanto de lo que es la historia samurái. Sexto capítulo. John Blackthorne hace referencia a que le fue entregado un feudo en reconocimiento por haberle salvado la vida a Toranaga. Ese feudo se encontraba al sur de Japón, en una zona que actualmente se conoce como Tsukuyama Park, y se encuentra muy cerca ahí entre Kamakura y Yokosuka. Es un parque que actualmente recuerda a Miura Anjin o John Blackthorne, en realidad el personaje histórico real que era William Adams, que efectivamente tuvo sus tierras en esa zona viviendo junto con su esposa japonesa. También vemos cómo John Blackthorne empieza a portar sus dos sables, y esto le da su estatus de Hatamoto o de asistente del futuro shogun. Es un samurái, se puede decir, ya que solo los samuráis podían portar los dos sables. Los dos sables eran el sable katana, que era más largo, y el sable corto wakizashi. Uno era el daito y otro era el shoto. El daito es el largo, el shoto es el más corto, y este conjunto de dos sables se lo conocía como dai-sho, ¿sí? Sable largo y sable corto. Siempre se portaban los dos, salvo que se hiciera alguna visita a algún castillo, algún palacio, entonces se podía portar uno de los sables, un sable corto, o en su defecto ninguno si se presentaba ante alguna de las autoridades. Pero por lo general los samuráis jamás se separaban de sus sables. Hay otra imagen muy fuerte que vemos en este sexto capítulo, que es cuando vemos a Mariko Toda rezando. Reza el Padre Nuestro, John Blackthorne la escucha y empieza a acompañar ese rezo. Hay una característica: los cristianos en aquella época eran perseguidos, entonces adoptaron la costumbre de rezar en silencio o en muy baja voz. Esta costumbre incluso se mantiene hasta hoy en día. Muchos cristianos japoneses en la actualidad rezan en silencio por aquella tradición de que no podían ser escuchados, ya que eran muy perseguidos tanto por las políticas anticristianas y que inició Toyotomi Hideyoshi, que incluso llegó a crucificar cristianos. Eso lo mencionamos nosotros en uno de nuestros videos. Y después, posteriormente, cuando vino ya la política de Sakoku, establecida por Tokugawa Iemitsu, nieto de Ieyasu, quien cerró las fronteras y por supuesto proscribió el cristianismo. Esto no significó que el cristianismo desapareciera, sino que permanecieron ocultos hasta nuestros días. El cristianismo es una religión que nunca desapareció de Japón, y si bien no tiene muchos adeptos, probablemente ronde por el 2% de la población la cantidad de japoneses cristianos, y está muy concentrada en la zona de Kyushu, específicamente en la ciudad de Nagasaki y alrededores. También podemos disfrutar de una escena en donde vemos una representación de teatro No. Ahí es donde Ochiba, la viuda del Taiko, está viendo una representación de una obra de teatro de esta línea de teatro típicamente japonés. Esta forma de teatro surge en el siglo XIV y es una de las más antiguas que existen, es la más antigua de Japón, y es una de las más antiguas que existen, que se siguen representando tal cual como eran en sus orígenes en la actualidad. O sea que tiene un valor histórico muy grande.
Vemos cómo trabajan con máscaras, es una característica del teatro No hacer sus representaciones con máscaras, y era un tipo de entretenimiento propio de las clases altas del Japón feudal. Más adelante, ya en el periodo Edo, surge otra nueva forma de hacer teatro que sería más popular, ya más del alcance del resto de la sociedad japonesa, en especial para el entretenimiento de lo que eran los comerciantes en esa época, que era un grupo social que venía en crecimiento, y es el teatro kabuki. El teatro kabuki, a diferencia del teatro no usa máscaras sino maquillajes. En la actualidad hay muchos teatros que se siguen presentando muchas de estas obras. Grandes samuráis de todos los tiempos eran fanáticos de este tipo de representaciones. Toyotomi Hideyoshi fue uno de los principales difusores de este tipo de arte. Lo mismo fue Oda Nobunaga y lo mismo fue Tokugawa Ieyasu. Hemos tenido la oportunidad en nuestro viaje por la ruta del samurái de conocer distintos teatros donde se hacían estas representaciones. Así que es una parte muy fuerte de la cultura japonesa que también está mostrada en este capítulo de la serie Shogun. Otra cosa muy importante es que las mujeres no podían participar de estas obras de teatro, por lo tanto había hombres especializados en hacer papeles femeninos. Así que, bueno, es, como les digo, una parte muy importante de la cultura y que se puede disfrutar también en esta impecable producción sobre Japón. Finalmente vamos a hablar de otra cosa que logramos observar muy nítidamente en este sexto capítulo, que es el grito de guerra de los ejércitos samuráis. Vemos cómo Toranaga Yoshi, que es el general principal y protagonista de esta serie, muchas veces hace alocuciones frente a sus ejércitos y siempre terminan con un grito, algo así como hey, 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 y el ejército grita oh, algo así, ¿sí? No se ríen. Pero bueno, esos son los gritos. Era un grito que existía, por cierto, y que se utilizaba mucho previo a las batallas y antes de iniciar el enfrentamiento propiamente dicho. Hay registros, hay documentos en donde se cuenta cómo estos gritos resultaban muy intimidantes frente al ejército contrario. Imaginen ustedes una batalla como la de Sekigahara con 200.000 hombres en el campo de batalla, todos gritando. La verdad, tiene que haber sido muy intimidante. Otra característica de esta forma de gritar era que también había gritos claves entre los distintos ejércitos. Muchas veces tenían como un código para identificarse. Recuerden ustedes que los samuráis tenían por lo general distintos uniformes, distintas armaduras. Entonces muchas veces no era fácil identificar quién era del bando propio y quién era del bando enemigo. Entonces muchas veces se iban identificando con un tipo de grito clave. Había también otra forma de identificarse, que eran pequeños trozos de tela que iban atados en alguna parte de la armadura, y por supuesto las banderas, pero no todos llevaban las banderas o los sashimonos sobre las espaldas. Entonces se hacía complicado. Sí hubo una política de algunos samuráis como Shingen Takeda, como Rin Omasa, de unificar todas las armaduras y las hacían por lo general en color rojo, por eso se llamaban los demonios rojos. Así que si bien hubo algunas excepciones, en general las batallas era bastante complicado identificar quién era el enemigo. Así que también, además de los gritos que se iban escuchando previo a la batalla, también durante la batalla se iban a ir escuchando gritos claves para poder identificarse. Lógicamente también los gritos de dolor propios de los heridos y los muertos. Así que podemos decir de que esta costumbre de los samuráis está muy bien representada también en esta producción. No olvidemos tampoco de que actualmente en las artes marciales modernas, que justamente derivan de las técnicas marciales de los samuráis, también se utiliza mucho el grito.
se lo conoce con el nombre de Kiai o unión de energías, y tiene justamente la función de también amedrentar, darle fuerza a la técnica, darle un apoyo de energía extra a lo que sería solo la fuerza muscular. Recordemos que hay artes marciales como el karate, el kendo, incluso hasta el aikido, trabajan mucho sobre estos sonidos para apoyar a la técnica propiamente dicha. Y incluso el kendo, si uno para que le den válida una técnica en un torneo, tiene que estar muy claro el sonido que identifica a la técnica. Por ejemplo, si vamos a hacer un golpe sobre el men, que sería la parte de la cabeza, el Kiai debe decir men claramente, como dándole como un soporte a esa técnica de que nosotros realmente estamos haciendo la técnica que habíamos pensado y no estamos improvisando en el combate, sino que nuestro objetivo era el men y gritamos men y ahí es donde se dirige el golpe. Eso le da mucha fuerza, mucha claridad a la técnica. Si va sobre el do, también será un grito que hable sobre esa zona, y si va sobre el kote, será lo mismo. Así que vemos entonces la importancia de muchas de las tradiciones marciales de la época feudal, cómo se fueron heredando en las artes marciales modernas, que por más que ya no tienen la utilidad marcial, sí tienen un trasfondo y una historia y una tradición y un peso histórico que lo sostiene y que por lo tanto hay que respetar. Como artista marcial es que aprendí a valorar mucho esas cosas. Que son todos detalles que por ahí se van perdiendo si uno no está en el tema, o si no está en la práctica, o si no está inmerso en lo que es la cultura japonesa. Y vemos la serie y sería lo mismo que ver una serie de vaqueros o ver una serie de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son cosas que por ahí se nos pierden, pero es por ahí muy interesante y bueno, ese es nuestro trabajo, tratar de volcar más información que permita disfrutar un poco mejor lo que es esta producción de la serie Shogun. Así que bueno, hasta aquí el informe del 6º capítulo, viendo entonces la semana que viene con el informe del 7º capítulo, que por cierto ya lo hemos visto y la verdad es que deja muchísima información sobre la que hablar. Así que nos estamos viendo.